Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario y de las diferentes familias, hermanos de otras congregaciones que siempre tenemos el privilegio de tenerlos para estar atentos a los mensajes que estamos predicando. Queremos saludarlos, decirles como siempre que estamos en permanente oración por cada una de las peticiones que están haciendo unas personas a través del programa, el mensaje que se presenta, y también a través de algunos hermanos que he tenido la oportunidad de hablar con ellos vía telefónica. Estamos orando, hermanos, sigamos confiando en el Señor, pongamos nuestra fe y confianza en el Señor, que esta situación va a pasar. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos esperar que esta crisis que estamos viviendo, que no podemos ir al templo, podamos dejarlos en las manos del Señor y que sea el Señor el que siempre tenga la última palabra. Así que, hermanos, gracias por estar atentos, gracias por la oportunidad que le doy al Señor de que me permite compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, y queremos presentar un tema importante esta noche, pero no sin antes tener un momento de oración. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos una vez más darte gracias por esta oportunidad que nos permite de poder compartir tu palabra esta noche. Queremos, Señor, pedirte una bendición muy especial por todas las personas que están atentos a abrir su teléfono, su pantalla gigante para poder ver y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bendice a todos y cada uno de los hermanos de nuestra Iglesia Bautista Monte Calvario, a todas las personas que están siempre atentas para escuchar también fuera del país, a los hermanos en España, en Estados Unidos. Bendícelos grandemente, Señor, y permite, Padre, que esta palabra de esta noche pueda ser de fortaleza y de dirección a todos y cada una de las personas que escuchan y que ven este video. Te alabamos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche quiero compartir un tema con ustedes que lo he titulado No te alejes de Dios. Ese es el tema que queremos compartir esta noche. No te alejes de Dios. En este momento difícil que estamos pasando, no te alejes de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar ahí en la palabra de Dios, en el libro de Jonás, en el capítulo 1 del libro de Jonás. Vamos a leer todo el capítulo 1 de este libro y solamente tiene 17 versículos. Vamos a leerlo y de ahí vamos a sacar la enseñanza de esta noche. No te alejes de Dios. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí vean ustedes, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid
y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora por qué no nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que Dios nos bendiga, hermanos, a través de su palabra esta noche. Muy bien, hemos visto el capítulo 1 de Jonás, una historia interesante que nos habla del tema que nosotros queremos compartir esta noche, y es acerca de no te alejes de Dios. La Biblia nos narra la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, era un hombre que Dios usaba para poder llevar el mensaje de parte de Dios a las naciones. O sea, Dios tenía un plan muy importante para la vida de él. Era un hombre que Dios usaba, y Dios en este mensaje nos dice que él le dio un mensaje para que lo predicara a una ciudad llamada Nínive. Porque esta ciudad de Nínive había pecado contra Dios, había desobedecido a Dios. Había una tremenda situación de pecado en ese pueblo, en esa ciudad de Nínive. Pero Jonás, en vez de ir y compartir el mensaje del Señor, dice la palabra de Dios que Jonás huyó de la presencia de Dios. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿por qué huyó Jonás? Porque Jonás no quería ir a enfrentar ni a predicarle a ese pueblo que se había apartado de Dios. O sea, el mensaje de Jonás no era un mensaje fácil. Era un mensaje de irle a decir a este pueblo lo malo que habían hecho contra Dios. Esa era una parte que Jonás, por eso él huyó para otro lugar llamado Tarsis, para no llevar el mensaje de Dios. Pero también Jonás sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos y que Dios iba a perdonar a ese pueblo. Más adelante vemos que ese es un reclamo que Jonás le hace al Señor. Pero esta noche yo quiero, hermanos, llevarlos a ustedes a 4 cosas interesantes que sucedieron en este relato bíblico, y que esas 4 cosas no nos ocurran a nosotros en los momentos difíciles que vivimos. Y veamos ahí la primera situación que quiero compartirles esta noche. En primer lugar, Jonás perdió su capacidad de orar en un momento difícil, en el que en la embarcación donde él tomó para huir de Dios, para huir de la tarea que Dios le había dado, él
huyó en una embarcación y en esa embarcación, pues dice la Biblia, estaba naufragando, el mar estaba embravecido. ¿Y qué pasaba con Jonás, con el profeta de Dios? Dice que él, hermanos, vemos en la historia que él estaba durmiendo en el momento del embravecido mar y en el momento de la angustia de los otros marineros. Entonces aquí vemos, hermanos, que el escaparse de Dios, en el caso de Jonás, cuando Jonás se escapó de Dios, él había perdido, ya les dije, 4 cosas importantes. Y en ese momento de escaparse, de alejarse de Dios, Jonás primero había perdido su capacidad de orar. Lo dice el versículo 5, lo voy a leer, Jonás capítulo 1, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba en ese temor y en esa angustia a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, mis hermanos. Entonces, vean qué interesante esta historia, que en un momento de crisis, en un momento que la embarcación donde Jonás huía de Dios, aunque nadie puede huir de Dios, pero Jonás creía que podía huir de Dios, él, hermanos, estaba la angustia, la desesperación de los marineros, pero Jonás, ¿qué está haciendo? Jonás estaba durmiendo, dice la palabra de Dios. Ahora, esto que Jonás estaba haciendo en un momento difícil, en un momento donde habían posibilidad de que el barco naufragara, nos enseña y nos da la primera enseñanza esta noche, mis hermanos. Es que cuando una persona se aleja de Dios, una de las evidencias que una persona se aleja de Dios es cuando la persona empieza a perder la capacidad de orar en los momentos difíciles. Cuando una persona empieza a orar poco, cuando una persona no está orando constantemente, cuando una persona no está clamando a Dios, sobre todo en un momento difícil como el que estamos viviendo, cuando nosotros, hermanos, dejamos de orar a Dios y oramos muy poco o casi no oramos, es una señal de que nosotros nos estamos alejando de Dios. Porque ir a la iglesia, hermanos, no mide nuestra comunión con Dios. Ir a la iglesia, vuelvo a repetir, no mide nuestra comunión con Dios. El tener un cargo en la iglesia no mide nuestra comunión con Dios. Lo que mide nuestra comunión con Dios es nuestra capacidad de orar a Dios y de estar en constante oración delante de Dios. Así que la primera evidencia de que una persona se está alejando de Dios es que no quiere orar. Una de las evidencias claras de que una persona se está alejando de Dios es que la persona no está orando, no está clamando. Y hermanos, esa es evidencia que nosotros, cuando no queremos orar, cuando estamos orando poco, cuando casi no estamos orando, es un indicativo de que nosotros en realidad nos estamos alejando de Dios. Y ese es un peligro, alejarse de Dios. Porque Jonás en un momento de crisis dormía, ¿verdad? Dormía. Cuando una persona no ora, puede estar en la iglesia, puede ir a la congregación, cantar, alabar a Dios. Pero cuando una persona no ora a Dios, hermanos, y viene un problema, y viene una dificultad, y viene una situación difícil, esa persona, una de las cosas que va a experimentar primero
es que se va a sentir solo o sola. ¿Cuánta gente a veces ha dicho, yo tengo un problema y me he sentido solo? He tenido un problema y me he sentido sola. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya les dije que una de las evidencias de que nosotros estamos alejándonos de Dios es cuando dejamos de orar a Dios, cuando no tenemos el deseo de orar a Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la tormenta viene, cuando el problema viene, cuando la dificultad viene, cuando vienen los grandes problemas de la vida, entonces sentimos que esas cosas nos dañan, nos ahogan y sentimos que estamos terminados. Y hermanos, nos sentimos solos, angustiados, desesperados. Y a veces tomamos malas decisiones en esa angustia y en esa desesperación. ¿Por qué? Porque no hemos estado orando permanentemente a Dios. Así que, hermanos, lo vemos aquí, Jonás estaba durmiendo. En vez de estar orando, había un problema grande y él estaba durmiendo. Él estaba, hermanos, había perdido su capacidad de orar porque él estaba huyendo de Dios, se estaba alejando de Dios. Ya les dije, hermanos, que una de las evidencias que nosotros podemos experimentar cuando nos alejamos de Dios es que dejamos de orar a Dios. Eso es un indicativo que nos estamos alejando de Dios. Así que esa es una de las primeras cosas que perdió Jonás. Pero ¿qué más perdió Jonás al alejarse de Dios? Al alejarse de Dios, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía, dice la palabra de Dios. Perdió la sensibilidad de saber lo que estaba sucediendo. ¿Por su qué? Porque él estaba alejado de Dios. Miren qué interesante que el versículo que leímos, el versículo 5, dice que todos los marineros sabían que había un problema. Todos los marineros, hermanos, estaban angustiados, desesperados, entendiendo que había un problema. Pero Jonás, para él no era problema, él dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. Los marineros, dice la Biblia, se esforzaban, aún dice el versículo 5, que tiraban al mar algunas de las pertenencias para hacer que se mantuviera flotando la embarcación. Pero Jonás, hermanos, él no tenía conciencia de lo que estaba pasando, porque él dormía, él estaba durmiendo. Entonces ya dijimos que una de las primeras evidencias de alejarnos de Dios es cuando una de las primeras evidencias que se muestra cuando una persona se está alejando de Dios es cuando deja de orar. Cuando deja de orar. Pero también, en segundo lugar, Jonás perdió esa sensibilidad de percibir lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Por su alejamiento de Dios. Porque él había desobedecido una orden de Dios y se estaba alejando de Dios. Y entonces, hermanos, no estaba orando, y además de no estar orando, él había perdido la sensibilidad de lo que estaba sucediendo. Él estaba durmiendo. Hermanos, hoy en día podemos ver que hay muchos acontecimientos que están sucediendo al mismo tiempo. Hay guerras, hay terremotos, hay tsunamis. ¿Cuántos de nosotros hace 10, 15 años ni sabíamos que era un tsunami? Pero hoy esos tsunamis han acontecido de manera continua y persistente. Hay volcanes que están en erupción. Hay una plaga allá en África, hermanos, que desde febrero está atacando a 7 países de África. Vemos, hermanos, guerras
secuestros, todo esto que está sucediendo, hermanos. El mundo a veces se pregunta por qué está sucediendo estas cosas, por qué está pasando lo que está pasando, y mucha gente aún del mundo están diciendo que Cristo ya viene. Pero hermanos, muchos duermen, como en el caso de Jonás. Y Jonás, hermanos, aun cuando estaba pasando esa situación, él no percibía lo que estaba sucediendo, porque él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. Entonces, hermanos, vemos aquí en primer lugar que una de las evidencias de alejarnos de Dios, una de las evidencias que nos estamos, alejando de Dios, es que dejamos de orar. Pero otra de las evidencias que nos estamos alejando de Dios es que perdemos la sensibilidad de las cosas a nuestro alrededor, de la situación que sucede, de los mensajes que Dios quiere mandarnos a través de todo lo que está pasando. Hermanos, perdemos esa sensibilidad, ese mensaje que Dios nos quiere dar. Y en tercer lugar, hermanos, además de que Jonás perdió el alejarse de Dios, el desobedecer a la voz de Dios, el alejarse según él de Dios, además de perder su capacidad para orar y de perder su sensibilidad para poder discernir lo que estaba sucediendo, Jonás también pierde la capacidad de oír la voz de Dios. Y él endurece su corazón, endurece y se adormece y se duerme y endurece su corazón, hermanos, porque Dios ya le había dicho a él, Dios ya le había dicho que debía ir a predicar a Nínive, que debía de dar el mensaje de arrepentimiento, pero él, hermanos, optó por alejarse de Dios y perdió su capacidad de orar, perdió su sensibilidad, pero también espiritual, pero también perdió el hecho de escuchar, de oír atentamente la voz de Dios. Saben, mis hermanos, Dios muchas veces le habla a usted, me habla a mí, le habla al mundo entero. Dios ha venido hablándole a este mundo y ha venido hablándole a la nación, le ha venido hablando a todo el mundo acerca de las cosas que sucederán antes de su venida. Y muchos han endurecido su corazón porque viven alejados de Dios. Dios ha venido mostrando a la iglesia qué es lo que Él quiere para nosotros, pero tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces nosotros hemos endurecido nuestra voz, nuestro corazón para oír la voz de Dios. Y ahí, hermanos, es otra de las evidencias de que nos estamos alejando de Dios. Cuando Dios nos dice algo, y a veces Dios, hermanos, ya nos puede gritar el Señor acerca de las cosas que Él nos está diciendo, pero nosotros nos hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Esa es una de las evidencias de que vivimos alejados de Dios. Yo puedo ver en este tiempo cuántas personas deberían de acercarse más a Dios. Están, hermanos, preocupados en otras cosas, pero no en oír la voz de Dios. Están preocupados en sus placeres, pero no en oír la voz de Dios. Así que vemos, hermanos, en esta historia de Jonás, 3 cosas que perdió Jonás. Perdió su capacidad de orar, su sensibilidad espiritual para discernir lo que estaba sucediendo, pero también la capacidad de oír la voz de Dios. Esas son evidencias claras de que Jonás se estaba alejando de Dios, y que también para usted que nos escucha son evidencias cuando una persona se aleja de Dios. Por eso cuando vienen los grandes problemas y les vienen las grandes dificultades, la persona se siente solo o sola, se siente que nadie le está apoyando, porque
no está dependiendo de su comunión y de su relación con Dios. Pero también veamos otro aspecto importante en este capítulo 1 de Jonás. Aparte de las cosas que Jonás se ven evidenciadas que él estaba alejándose de Dios, también vemos, hermanos, cómo las personas quieren resolver los problemas del mundo. Vemos aquí en este versículo 5, nos dice que cada uno de los marineros que iban en la embarcación, cada uno de ellos clamaba a su Dios para resolver el problema. Clamaban a su Dios. Y mire, el versículo 5 habla ahí, en la parte A dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron en el mar los enseres que había en la nave. Cada uno. ¿Cómo las personas quieren resolver los problemas que pasan hoy en el mundo? Hermanos, lo queremos resolver desde el punto de vista de nuestra lógica humana. Y mire qué interesante que ellos clamaban a su Dios, pero aparte de clamar a su Dios, dice el versículo 5, ellos usaron lo que estaban acostumbrados a hacer. ¿Qué era qué hace un marinero? Los marineros son personas que les gustan los juegos del azar. Y ellos, hermanos, ¿qué es lo que vieron ahí para resolver lo que tenían en la mano? ¿Qué tenían en la mano? Dice la Biblia que echaron suertes. No es que la Biblia está aprobando esta actitud de los marineros, sino que ellos, como humanos, como personas que quieren resolver sus problemas, quieren resolver una crisis, lo toman desde el punto de vista de su humanismo, de sus pensamientos humanos, pero se olvidan de Dios. Y aquí viene una enseñanza importante también para las personas que nos ven y escuchan. Es que, hermanos, hoy vemos en este tiempo que la humanidad también quiere resolver sus problemas sin Dios. La humanidad quiere resolver sus asuntos sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que está pasando en la Tierra, porque el planeta, tenemos que reconocer que los seres humanos lo estamos destruyendo. Y ustedes van a ver que el ser humano trata de resolver porque se da cuenta que hay un problema ecológico, que el planeta está en peligro. Y hermanos, trata de resolver este problema desde el punto de vista humano, en vez de acercarse a Dios. ¿Y qué hacen? Ustedes van a ver que hoy existe en el calendario cívico, en las escuelas, existe el Día de la Tierra, el Día del Planeta, el Día del Árbol. Todas estas cosas no es que sean malas, pero hoy vemos que el ser humano quiere resolver un problema, quiere resolver una situación sin Dios y quiere resolver un asunto haciendo conciencia. No es que no está malo, yo estoy de acuerdo en que debe haber conciencia para cuidar nuestro planeta, estoy de acuerdo. Hoy más bien quiero felicitar a muchos jóvenes, que yo veo que la juventud tiene más conciencia de cuidar el planeta que los viejos. La gente de mayor edad no quiere entender, siempre sigue quemando las montañas, sigue dañando el medio ambiente. En nuestro país ustedes van a ver que han habido un montón de incendios en estos últimos días. Pero ¿cuál es el asunto? Hay un problema ecológico. ¿Y cuál es el problema? Que la gente quiere resolverlo desde su punto de vista, sin tomar en cuenta a Dios. Los marineros estaban clamando a su Dios. Y aquí es donde Dios nos enseña que nosotros tenemos que buscar a Dios para resolver un problema. Van a ver ustedes que en el mundo, por ejemplo, hay robo, hay violaciones, hay violencia, hay asaltos por todos lados en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Pero nosotros, ¿cómo lo quiere resolver el gobierno? Haciendo más cárceles. Y hermanos, el problema
está en el corazón del ser humano. Pero los seres humanos queremos resolver nosotros los problemas. Y entonces vemos el problema de la violencia, de los robos, de asaltos y todas esas cosas. ¿Y cómo lo queremos resolver? Más cárceles, más policías en las calles. Vean entonces cómo la humanidad sin Dios quiere resolver un problema que sucede, pero no se busca a Dios. Y entonces aquí nos enseña que nosotros, si queremos resolver un asunto en la vida, este problema, tenemos que acercarnos a Dios. Dios nos está mostrando una luz roja para que nosotros nos acerquemos a Dios. Por ejemplo, el problema del robo es un problema que se da en el ser humano. Un filósofo dijo cierta vez que si alguien no ha robado alguna vez en su vida es porque no ha tenido la oportunidad. Oiga bien lo que dijo un filósofo, dijo que si alguien no ha robado en la vida es porque no ha tenido la oportunidad, porque en el ser humano natural no existe la honestidad. La honestidad no está en esta naturaleza caída que tenemos. La integridad y la honestidad viene cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Pero el problema es que nosotros queremos resolver nuestros problemas y queremos cambiar nosotros. Ustedes van a ver que un ladrón, por ejemplo, se puede robar un vehículo. Se roba un vehículo y cuando va en su vehículo, pasa un semáforo, ve que está en rojo, se detiene. Él respeta las leyes, pero va con un vehículo robado. Entonces, mis hermanos, el ser humano quiere resolver un problema con sus manos, con su lógica humana, con su inteligencia humana. Cuando, hermanos, el corazón, ya dijimos, del hombre solo Dios lo puede cambiar. Cuando una persona reconoce que necesita a Dios. Por ejemplo, hoy van a ver ustedes que hay personas que tienen grandes problemas en sus matrimonios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en estos días que hemos estado en esta cuarentena, a nivel latinoamericano he escuchado noticias por todos lados de que hay grandes problemas matrimoniales? Hoy que los matrimonios están ahí en la casa cuando deberían estar en paz, cuando deberían estar en armonía, cuando deberían estar en comunión, cuando deberían estar, hermanos, compartiendo juntos en la familia, hay grandes pleitos en los hogares. ¿Y cómo lo quiere resolver el hombre? Dice, vamos a buscar una terapia matrimonial. No es que sean malas las terapias matrimoniales tampoco, pero dicen, vamos a buscar esto, buscar lo otro. Y hermanos, terminamos sin resolver los problemas porque el ser humano tiene que entender que necesita a Dios. Salen de sus casas y lo primero que hacen es leer el horóscopo y decir, voy a ver este día a ver cómo me va. Y si se golpea a alguien, dicen, me golpeé en el pie porque no leí en el horóscopo y decía que ahí me iba a golpear. El ser humano, hermanos, trata de resolver sus problemas sin contar con Dios. Hoy en esta crisis que vivimos y en muchas crisis que vendrán porque ya la venida del Señor está cerca, Dios nos está sonando el reloj. La alarma del reloj está sonando, diciéndonos que nos volvamos, que nos acerquemos a Dios, que confesemos nuestros pecados a Dios, que nos acerquemos a Dios, que reconozcamos que el ser humano no tiene la capacidad para resolver sus problemas, que necesita de un ser superior que Dios, para que el ser humano pueda entregarle su vida a Él y caminar con Él. Y hermanos, dice el versículo 7 que los marineros tiraron las suertes y la suerte cayó en Jonás. Y Jonás, hermanos, hizo algo interesante. Miren el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra?
¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos, hermanos, sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, miren lo que la respuesta de Jonás. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vean, hermanos, aquí hay una enseñanza importante. Primero vemos allá que al principio que Jonás se alejó de Dios. Perdió su oración, su tiempo con Dios. Él dormía en una crisis. Él no percibía lo que estaba sucediendo. Y además, él se había endurecido a la voz de Dios. Pero aquí vemos que Jonás aún sigue sin confiar en Dios, porque él considera que la solución para el problema que estaba pasando era que él lo tiraran al mar y que él muriera. Ahí entonces, hermanos, vemos que Jonás creía que la solución estaba en él. Arrójenme al mar, dijo él. Arrójenme. Esto es lo que yo merezco, merezco la muerte. Y hermanos, siendo honestos, tenemos que reconocer que los seres humanos, dice la Biblia, todos hemos pecado, todos. No hay ni siquiera uno que no haya pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es la muerte, que nosotros merecemos morir, pero que Dios también nos da, más bien dicho, la oportunidad de arrepentirnos. Pero Jonás cree que la solución estaba en él. En vez de arrepentirse, decir: Señor, esto está sucediendo porque yo me he alejado de ti. Estoy huyendo de un mandato tuyo. No, él dije: arrójenme al mar. Ahí piensa que él está la solución. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios tenía un plan al final. Y vemos en el versículo 17, que dice la palabra de Dios, que bueno, los marineros lanzaron a Jonás al mar, el mar se calmó, los marineros ellos pues reconocieron que ese era el problema. Pero hermanos, miren qué interesante que Jonás, él estaba andando en el mar ahí, él dijo: bueno, yo fallé, yo merezco morir. Pero miren el versículo 17, aquí es donde está la esperanza, y dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado un pez que recogería a Jonás, que lo sacaría de las grandes profundidades del mar, que lo llevaría hasta la playa y lo salvaría, porque Jonás tenía una misión que cumplir. Hermanos y hermanas y todas las personas que nos escuchan, aquí vemos que aun cuando Jonás se alejó de Dios, aun cuando Jonás quiso morir porque él reconoció su pecado delante de Dios, Dios tenía preparado un pez para salvar a Jonás. Y es así, mis hermanos, como también al final el Señor tiene una enseñanza para nosotros. Dios nos enseña que así como a Jonás, que falló a Dios, que se alejó de Dios, que endureció su corazón delante de Dios, Dios tenía preparado un pez para salvarlo. Dios también preparó una cruz para que nosotros, los pecadores, fuésemos perdonados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Hay mucha gente que ha dicho en estos días que Dios no está haciendo nada. Hay mucha gente que dice en estos días que Dios nos ha abandonado.
Pero mis hermanos, Dios nunca nos abandona. Dios a través de este versículo 17 nos ha hecho y nos está enseñando que nosotros sin Dios estamos perdidos, pero que Dios preparó una cruz donde Él fue a morir. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios todavía tiene esperanza para el pecador y preparó una cruz donde Él murió y resucitó y pagó el precio por nuestros pecados. Pero Dios anhela que nosotros nos regresemos a Él porque nos hemos alejado de Dios. Ya vimos cuáles son las evidencias de alejarse de Dios. No hay ganas de orar, insensibilidad espiritual. No nos endurecemos a oír la voz de Dios. Yo he tenido la oportunidad de hablarle a mucha gente de Cristo y mucha gente acepta que Dios tiene la verdad, pero al final no se quieren comprometer con Dios porque están duros con Dios. Esa es evidencia que se han alejado de Dios. Pero Dios tiene oportunidad para toda esa gente. Y la oportunidad es que, dice el Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere que vengamos a Él, que reconozcamos nuestros pecados, que le entreguemos nuestra vida a Él, que le recibamos en nuestro corazón, que aceptemos a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué aceptar a Cristo? Porque el Señor no va a entrar en nuestra vida a la fuerza. Él quiere que nosotros le abramos nuestro corazón a Él. Y si se lo abrimos, Él nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a renovar. Y hermanos, van a venir crisis y problemas a nuestra vida. Y vamos a saber que nosotros no lo vamos a resolver humanamente, pero que tenemos un gran Dios que nos va a acompañar y nos va a ayudar en los momentos de crisis. Ya dijimos el otro día que no es lo mismo enfrentar un problema con Dios que enfrentarlo sin Dios. Y hermanos, Dios anhela que estemos con Él, porque fuimos creados para estar con Él. Fuimos creados para tener comunión con Él. Todo lo que el ser humano hoy en este tiempo está viviendo, todo el descalabro de la sociedad hondureña y latinoamericana y mundial, se debe a que las personas se han alejado de Dios. Pero Dios hoy nos da una invitación para que nosotros nos acerquemos a Él y le busquemos a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar pidiendo a Dios estar cada día cerca de Él. Oremos. Señor Jesús, queremos darte las gracias, Señor, esta noche por la oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir este tema importante de la vida de un profeta llamado Jonás, que huyó de Dios, que se alejó de Dios, que desobedeció a Dios y que perdió muchas cosas interesantes en su vida y que tuvo que pasar un momento difícil en el mar para que hasta entonces se acercara a Dios y obedeciera la voz de Dios. Señor, muchas veces nosotros los seres humanos tenemos que pasar momentos difíciles para acercarnos a Dios, porque de lo contrario no venimos a Dios. Queremos vivir independientemente de Dios. Nuestra naturaleza egocentrista no quiere nada con Dios. Pero esta noche, Señor, al igual que a Jonás, para salvarlo, le tenías preparado un gran pez. Hoy, Señor, tú tienes preparado para todo aquel que viene ante ti. Moriste en la cruz y tienes preparado el perdón y la reconciliación para todos aquellos que quieren acercarse a Dios. Bendice a todos los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Bautista Monte Calvario. Bendice a aquellos hermanos que se han alejado de Dios. Señor, que se acerquen en este tiempo, porque la luz roja está llamándonos la atención para acercarnos a ti, Señor. Bendice nuestro país.
Señor, bendice los países que están en crisis en este momento. Y Señor, trae a aquellas personas que se han alejado de Dios para que se puedan reconciliar contigo, Señor, y puedan vivir una vida plena y de bendición, porque ese es el propósito tuyo, Señor, al venir a morir en la cruz. Tú quieres lo mejor de lo mejor para nosotros. Gracias te damos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, quiero siempre invitarlos para que estén pendientes el día miércoles a las 7 de la noche y estemos pues siempre en comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, compartiendo el mensaje a otros. Adelante, hermanos, en Cristo Jesús, y no desmayemos de orar, porque sabemos que la respuesta a este problema la tiene Dios. No está en nuestras manos, ni en las manos de ningún gobierno. La respuesta está en las manos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y les amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga, hermano. Nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Amén. Y vamos a cantarle a Él lo grande que es estar un día en sus atrios. Mucho mejor que 1000 fuera. Qué grande poder estar aquí y adorarle. Salmo 84. Anhela mi alma estar en tu presencia, escuchar tu voz una vez más. Vamos a cantarlo juntos. Aprovecha este momento para adorar al Señor. Es su tiempo, ¿ok? Anhelamos estar cerca de ti, Señor. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Sí, Señor. Estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también
mi alma hallar la paz.